Bueno, en primer lugar tenemos que haber concluido el trabajo de trazo de todos los elementos, los que tenemos en primer plano, como son la vegetación, que de alguna manera va a obstruir parte del elemento arquitectónico, ¿sí? Lo importante, el manejo de las escalas humanas para dimensionar nuestro dibujo, algo de vegetación que está en el plano posterior, un automóvil, que es lo que estábamos manejando también en la planta arquitectónica, y otro árbol que se encuentra en el plano posterior de la arquitectura. Acá vamos a hacer un efecto especial, que en un tutorial posterior lo veremos, de una persona que está al interior del espacio arquitectónico y cómo lo tendríamos que manejar. Si se dan cuenta, no lo contorneamos, ¿sí? no utilizamos la tinta, porque vamos a hacer que se vea transparente el cristal y nos afectaría, lo llevaríamos al plano principal. Entonces tenemos que tener todos los elementos perfectamente definidos antes de proceder a colorear. Hoy iniciaremos con la parte de las tejas. Seleccionamos 4 colores, como lo habíamos visto en el salón de clase. Vamos a tomar 2 naranjas de diferente intensidad lumínica, ¿sí? Y un rojo y un café. A partir de estos colores podremos dar el tratamiento de las tejas y la variación lumínica para dar la sensación de curvatura de cada una de las tejas. Entonces, una vez seleccionados nuestros colores, empezamos a trabajar. Seleccionamos nuestro color más claro, que es con el que iniciamos, y vamos a colocar algunas líneas del lado donde vamos a dar el efecto de luz a la teja para después ir incorporando el resto de los colores. Vamos salteando las tejas porque vamos trabajando con las de cumbrera, las que van arriba. Estas son las de cumbrera, las que están abajo se llaman las de arrastre. Entonces primero trabajamos todas las de cumbrera, colocando líneas que de alguna manera sean efusiva la textura, dado que el barro nos ofrece esa vista de no ser un elemento totalmente liso. Una vez que concluimos la etapa número 1, el segundo paso, vamos a tomar un color naranja, cargado un poco de café, en la cual vamos a trabajar ahora la parte del arrastre, de las tejas de arrastre, pero vamos a cambiar la textura. Vamos a trabajar líneas y dejando áreas blancas, líneas medio curvas, y siempre dejando esos toques de luz en el papel sin saturar completamente. Vamos trabajando todas las tejas de arrastre. Bueno, ahora si observamos, una vez concluido el paso 2, empezamos a diferenciar entre lo cóncavo y convexo, ¿no? Podemos diferenciar inclusive por luminosidad la parte de arrastre, que saturamos un poco más de color con un color diferente. Entonces, en este paso ya se distingue perfectamente las que son de cumbrera y las que son de arrastre. Vamos a volver a hacer y aplicar color café. Ahora vamos a tomar un café, de tal forma que vamos a hacer más enfático esa curvatura y las mismas sombras que se van a propiciar a partir de esos elementos curvos. Vamos a procurar que del lado derecho, porque vamos a sombrear nuestra fachada hacia el lado derecho, entonces sobre ese lado vamos a aplicar más café. Aquí hay también un punto importante. Vamos a hacer un efecto diferente para la segunda hilada, dado que hay una teja que está encima de la otra, pero la de primera hilada no tiene ninguna teja. Entonces vamos a hacer, aquí voy a cambiar el orden, voy a colorear unas y vamos a ver a partir de la segunda hilada cómo lo vamos a trabajar. Vamos a tomar el café, vamos a colocar un poco de café, vamos a dejar este haz de luz al centro, que es el que nos va a enfatizar y que nuestro ojo registre la curvatura. En estas primeras no vamos a sombrear. Aquí en esta vamos a cargar un poco de café abajo de la otra teja
para que se dé el efecto de la sombra que proyecta una teja sobre otra. Esa sería la única diferencia referente a la primera hilada. Entonces, en estas no sombreamos, no marcamos tanto el color, nada más enfatizamos la curvatura. Y en las de abajo, sucesivamente, vamos a ir colocando esta sombra que estamos resaltando. Y entonces empezamos a percibir cómo nuestro ojo registra que ya una está encima de la otra. Y entonces continuamos con todo el tratamiento. Y una vez terminado esto, seguiremos con el último paso. Ahora vamos con el paso final. Vamos a tomar un color rojo carmín, y vamos a acentuar las sombras que produce las tejas de cumbrera sobre las de arrastre. Van a ser pequeños toques de rojo, los que yo voy a colocar, no líneas continuas. Recuerden no repetir patrones, que siempre estas sean diferentes unas a otras. Pequeños toques de este rojo. A veces puedo cargar un poco más en algunas, en otras menos, sin repetir el patrón. Y la parte importante es también acentuar la sombra que produce con este mismo rojo la teja de arriba hacia la de abajo. Observen en este tramo que vamos a terminar en este momento cómo se empieza a percibir que una está encima de la otra. ¿Sí? Inclusive a estas puedo colocarle muy ligeramente, acentuar esas curvaturas, un poco de rojo arriba. Y entonces esta también va a transmitir un poco de sombra. Y así hasta terminar todo el plano. Sugiero que se tomen su tiempo, paciencia, lo ensayen y sobre todo diviértanse. Nos vemos en la siguiente. Gracias. Bueno, ahora que concluimos de introducir el color rojo, podemos percibir en toda la textura que nos generan estas tejas que se define perfectamente la volumetría, la curvatura de los elementos. Es importante dejar estas áreas de luz en la parte de cumbrera, de las tejas que van en cumbrera, de tal forma que estos toques de luz van a permitir definir las superficies curvas. Ahora, si lo revisamos, podemos todavía inclusive, utilizando un color que es el opuesto complementario del naranja, como lo vimos durante las sesiones en clase, vamos a producir sombras que siempre van a ser más naturales a partir del opuesto complementario. Entonces tomamos un azul y vamos a volver más enfático el traslape que existe entre teja y teja, colocando algunos toques de azul sin repetir el patrón, siempre de forma diferente, las líneas que coloquemos de forma diferente entre teja y teja, porque esto siempre le va a dar frescura a nuestro dibujo. La computadora de alguna manera repite patrones y es lo que vuelve frío a los dibujos. Una representación a mano que es más artístico, cuando nosotros no repetimos patrones, cuando colocamos líneas con diferente intención, le va a dar frescura a nuestro dibujo. Entonces, toda la parte del lado derecho hacia donde vamos a cargar la sombra, siempre del lado derecho de las tejas, porque vamos a llevar la sombra de ese lado, suponiendo que el sol pega por acá, y la parte de arrastre entre una y otra, enfatizamos con nuestro azul, y si percibimos, se ve prácticamente como si fuera algo negro, pero en realidad es el azul que a la hora de completar los tres colores primarios, tendemos al negro, ¿no? Y vamos a tener entonces siempre sombras más reales
pegadas a cómo percibimos nosotros en la realidad una sombra, que no son sombras negras, nunca tenemos sombras negras, nada más tenemos un cambio en la tonalidad base, en el matiz, y nuestro ojo va a percibir como si fuera negro. Si usáramos el negro, pues vamos a ensuciar el dibujo y no nos va a permitir la transparencia del color que está por abajo, ¿no? Entonces siempre va a ser más natural con el opuesto complementario. Continuamos con todo ese proceso y prácticamente es la parte final, que no nos debería de llevar mucho tiempo. Esto tiene que ser rápido, nada más son algunos toques del azul y entonces enfatizamos la parte de sombra. Y una vez concluido todo este proceso, vamos a ver cómo nuestra fachada va teniendo toques de mucha realidad. Observemos cómo a la mitad del proceso ya se ve muy interesante la volumetría, mucho más enfático y en términos muy realista, ¿no? Recuerden, en determinado momento siempre ir girando ligeramente nuestro lápiz para que se vaya afinando la punta y no se achate y nos vaya produciendo líneas más gruesas de las deseadas, ¿no? Y listo. Si observamos, hemos concluido esta parte de las tejas y nuestra fachada en siguientes sesiones continuaremos con el coloreado del resto. La parte de tabique, estos dos pilares, los vamos a trabajar con los mismos tonos de las tejas, pero como son elementos planos, obviamente no vamos a dejar estos toques de luz. En la siguiente sesión veremos cómo trabajamos los pilares. Gracias. Ánimo y sean felices, diviértanse, que el dibujo siempre nos tiene que reconfortar y podemos pasar horas y horas y siempre nos va a garantizar cuando empezamos a dominar la técnica que nos vamos a apasionar y le vamos a dar hasta más tiempo y nos va a emocionar de sobremanera porque el dibujo es, a final de cuentas, siempre a partir de la práctica lo vamos a dominar y siempre nos va a reconfortar en la medida en que se vaya practicando y ver cómo nos van saliendo bien las cosas. Ánimo, chavacos, nos vemos muy pronto.